Buenas tardes. Vamos a hacer la presentación de la fase 5, socialización de la solución IoT y sus componentes del curso Ciberseguridad IoT de la especialización en seguridad informática con la compañera Erika Marcela Cuta y el que les habla Michael Jesse Manentes Barrera. Introducción. Se realiza un diseño para un sistema IoT para la empresa que está dedicada a cuidar y monitorear la salud del adulto mayor, logrando de una forma segura y eficiente, donde se creó una estructura que contiene 3 niveles de arquitectura. Objetivos: implementar una arquitectura de solución IoT segura y eficiente para monitorear a los adultos mayores y garantizar la recolección de información de datos médicos en un tiempo real. Objetivos específicos: la protección de la información por medio de cifrados y asegurar el envío de los datos, captura de datos de sensores de salud, monitoreo en tiempo real para poder guardar los datos en base de datos seguras que se puedan mostrar a los médicos. Arquitectura para la solución IoT. La empresa Sion, dedicada al monitoreo remoto de adultos mayores mediante sensores IoT, se ha seleccionado una arquitectura basada en un modelo de 3 capas: presentación, red y aplicación, que integran un protocolo Sysbin y MQTT y incorporación a un esquema robusto de certificados digitales X509 con mecanismos centrales de protección. En la capa de presentación de sensores biométricos y el de entorno ECG, SPO2, temperatura corporal, presión arterial y sensores de caída que comunican vía SID con un wake local. En capa de red, el wake IoT local, que actúa como puente de entrada de Sysbit y MQTT, utilizando un TLS para la comunicación segura de voz con el Bower MQTT en la nube, y contado con un IDS en la red del perímetro de la estación central. En la capa de aplicaciones de la estación central de Sion incluye servidores de autenticación PKI, base de datos de pacientes, plataformas analíticas y monitoreo para el personal médico. Esta arquitectura fue seleccionada porque cumple con el requisito funcionales de seguridad del problema de Sion: monitoreos continuos, baja la tensión, protección de datos, utilizando un Sysbit en la red de sensores de corto alcance, aprovechando su bajo consumo de energía, y topología en malla, empleada MQTT con un protocolo de mensajería para la comunicación con la nube, para su ligereza y eficiencia en entornos con ancho de banda limitado. Incorpora certificados digitales X509 MTLS para garantizar la autenticación mutua, confiabilidad e integridad de los datos. En la descripción de los componentes de la arquitectura encontramos lo que es la capa de red, la capa de presentación, hogar o ambulancia, con sensores IoT, sensor de ECG para actividades eléctricas del corazón, SPO para saturación de oxígeno de sangre, sensores de temperatura corporal, sensores de presión arterial, sensores de caída. Wave IoT local, dispositivo de empotrado que concentra los datos de los sensores vía Sysbit, realizando conversiones de protocolos Sysbit MQTT, almacenando un buffer lógica de borde para alarmas inmediatas. En capa de red, en protocolos Sysbit utiliza para la comunicación de corto alcance sensores y
Gateway, soporte de topología en malla y la garantización de redundación y robustez. Protocolo MQTT sobre TLS. Del Wave publica los datos biométricos en un tópico específico haciendo un bower MQTT en la nube. La comunicación se cifra mediante TLS de 1.3 y autentica los certificados X509. Un firmware perimetra y filtra el tráfico no autorizado. Un IDS de red inspecciona el tráfico de entrada a la estación central para la detención de intentos de no explotación. Seguimos con la compañera. La parte de capa de aplicación está centralización. Entonces tenemos Broker MQTT Cloud, en el cual recibe los mensajes de los gateways, los valida y los distribuye a los suscriptores autorizados. También tenemos que implementa control de acceso basados en tópicos ACL y verifica la validez de los certificados mediante OCSP. Tenemos el servidor PKI, autoridad certificadora, en el cual emitimos, renovamos y revocamos certificados digitales para los gateways y otros dispositivos. También protegemos la clave raíz mediante un HSM criptográfico. Bueno, tenemos el servidor de base de datos, en el cual almacenamos de forma segura los historiales clínicos y datos biométricos con cifrado en reposo. Tenemos la plataforma analítica, que procesa los flujos de datos en tiempo real y detecta anomalías y genera alertas médicas. Y por último tenemos el dashboard de monitoreo, que es la interfaz web móviles para que los médicos y cuidadores visualicen los signos vitales y reciben notificaciones. Ahora tenemos los protocolos de comunicación seleccionados. En esta ocasión, nosotros seleccionamos el protocolo ZigBee, basado en IEEE 802.15.4, mientras que para la comunicación con las nubes se utilizó MQTT sobre TLS. Bueno, vamos con las fortalezas de ZigBee. De las fortalezas tenemos bajo consumo energético, topología en malla y capacidad de red y seguridad nativa. Entre el bajo consumo energético está ideal para sensores alimentados por batería. En la topología en malla permite una red autorreparable y de gran cobertura. En la capacidad de red soporta hasta 65.000 nodos. Y por último, en la seguridad nativa, el cifrado AES 128 y gestión de claves por capas. Entonces, entre esas está clave red, clave enlace, clave maestra. Tenemos debilidades. En estas debilidades tenemos la baja tasa de transferencia, alcance limitado y vulnerabilidades documentadas. Entre estas, la baja tasa de transferencia tenemos el 250 kbps, que es suficiente para datos de sensores, pero no para multimedia. Tenemos alcance limitado, que aproximadamente 10 a 100 metros, aunque extendible con routers. Y por último, tenemos vulnerabilidades documentadas como ataques de replay o DOS por realinamiento y que requieren mitigación adicionales, como parches, configuraciones seguras. La selección de ZigBee se justifica por su adecuación a entornos de monitoreo de salud, donde la eficiencia energética y la fiabilidad son prioritarias. Tenemos aquí el rol del protocolo MQTT en la solución IOT. Entonces, primero que todo tenemos el MQTT, que es Message Querying Telemetry Transport, que es el protocolo de mensajería elegido para la comunicación entre los gateways locales y la estación centralización. También tenemos las funciones principales en la arquitectura. Entre ellas está la publicación de datos, la suscripción, la desacoplamiento y la calidad de servicio. Entre la publicación de datos están los
gateways que publican los datos de los sensores en tópicos jerárquicos. En la suscripción que tenemos la plataforma central y las aplicaciones de monitoreo que suscriben a esos tópicos para recibir los datos en tiempo real. Tenemos desacoplamiento, que son los publicadores y suscriptores que no necesitan conocerse entre sí, en lo cual facilita la escalabilidad y la evolución del sistema. Y por último, tenemos la calidad de servicio, que permite elegir entre tres niveles de fiabilidad: QoS 0, 1 y 2, según la criticidad de los datos. Tenemos acá fortalezas de MQTT en IoT. Entonces tenemos ligereza, eficiencia energética, sesiones persistentes y escalabilidad. Entre la ligereza tenemos cabecera de solo 2 bits, ideal para dispositivos con recursos limitados. En eficiencia energética tenemos bajo consumo de ancho de banda y procesamiento. En sesiones persistentes tenemos el broker, que puede almacenar mensajes para clientes desconectados, lo que es vital en entornos con conectividad intermitente. Aquí especificamos, por ejemplo, en ambulancias en túneles. Y tenemos la escalabilidad, un solo broker que puede manejar miles de dispositivos. En cuanto a las debilidades de MQTT, tenemos la seguridad dependiente del broker, no nativo para petición-respuesta y posibles duplicados. En la seguridad dependiente del broker, la autenticación y el cifrado debe implementarse en el broker. En estos son usuario, contraseña, TLS, certificados. El no nativo para petición-respuesta requiere lógica adicional para patrones síncronos. Y los posibles duplicados tenemos con QoS 1, pueden llegar mensajes duplicados que se necesita gestión en la aplicación. En Sion MQTT se implementa con TLS 1.3 y autenticación mutua para garantizar la confidencialidad y autenticación, mitigando así las debilidades inherentes. Ahora vamos con los mecanismos de protección seleccionada. Entonces, el mecanismo de protección principal es el uso de certificados digitales, respaldados por una infraestructura de clave pública y complementada por un IDS de red en el perímetro. Entonces tenemos certificados digitales X509 y PKI, y ¿cuáles fueron las razones que se escogió? Fue por la autenticación robusta, el cifrado de comunicaciones, la gestión centralizada y el cumplimiento normativo. La autenticación robusta, que permite la identificación única de cada gateway y sensor mediante MTLS, evitando la suplantación de identidad. Tenemos entre el cifrado de comunicaciones el TLS 1.3, que asegura la confidencialidad integral de los datos en tránsito. Además tenemos la gestión centralizada, que es sobre la PKI, que permite emitir, renovar y revocar certificados de forma controlada. Y por último tenemos el cumplimiento normativo, que facilita el cumplimiento de estándares de protección de datos. Aquí vamos a ver la ley 1581 del 2012 sobre GDPR y HIPAA. Ahora tenemos aquí el impacto de la infraestructura de Sion. En esta tenemos 3 capas: capa de percepción, capa de red y capa de aplicación. En la capa de percepción, los gateways almacenan su clave privada en un TPMSE, lo cual lo protege contra extracción física. Tenemos la capa de red, todo el tráfico MQTT que viaja cifrado y autenticado, eliminando el riesgo de ataques MAT in the middle. Y tenemos la capa de aplicación, que son los servidores que validan los certificados mediante SPCRL y el acceso a los datos que controla por roles. Ahora tenemos IDS de red, NITs, como capa adicional. Entonces tenemos la ubicación, la función y la ventaja. La ubicación es el perímetro de la estación central, inspeccionando el tráfico entrante desde los gateways. La función detecta patrones de ataque conocidos como firmas y anomalías en el tráfico, complementando la protección criptográfica. Y por último tenemos la ventaja, que la proporciona visibilidad y alertas tempranas ante intentos de explotación de vulnerabilidades en los gateways o sensores. Bueno, ahora vamos con las vulnerabilidades mitigadas y las vulnerabilidades no mitigadas. Entonces, las vulnerabilidades mitigadas por este mecanismo son la falta de autenticación en MQTT,
los certificados expirados o no válidos, la suplantación de identidad y ataques de replay, y los intentos de explotación de vulnerabilidades conocidas en dispositivos y otros. Y en cuanto a las vulnerabilidades no mitigadas y controles complementarios, tenemos que las claves embebidas de firmware, el cual se requiere gestión segura de las claves con HSM y TPM. Tenemos la falsificación de cadena de certificados, el cual parche de validación personalizada en la PKI. Y tenemos vulnerabilidades de validación de entrada en sensores, el cual tenemos actualización en firmware y protección física. Y por último tenemos ataques de canal lateral, que es la protección física y diseño seguro del hardware. Bueno, por último tenemos las conclusiones. Entonces podemos decir que la arquitectura se logra un sistema equilibrado para la protección de la información o datos médicos de los pacientes, tratando de gastar menos batería y permitiendo que los médicos reciban información de alertas en casos de una emergencia médica. Bueno, muchísimas gracias a todos. Eso ha sido todo por el día de hoy, junto a mi compañero Michael. Muchas gracias.